los estados, un caso muy interesante, si ustedes me permiten divagar un poquito, se dio con Cuba, ¿sí? Porque Cuba nunca se opuso a los términos de las declaraciones, ¿se entiende? De ninguna. Es más, si ustedes toman diferentes discursos de Fidel Castro en sendas asambleas generales o en el Consejo Permanente de la OEA, Fidel Castro hasta reivindicó la validez y la legitimidad de la declaración e instó a todos a cumplir los términos de las declaraciones. Esta aquí que después fue sujeto de denuncia de violación a esas declaraciones. Y entonces no podía decir, che, no, pero esto no es una norma vinculante. Por supuesto que lo es, porque vos como jefe de Estado dijiste que estamos vinculados y le sugeriste a todos que se vinculen. Entonces, ¿cómo ahora vos vas a decir, eso va en contra de la doctrina del estoppel? ¿Saben qué es el estoppel? Es la doctrina de los propios actos, pero en el ámbito internacional. Stoppel, con doble P, stoppel. ¿Sí? Entonces, esto pasó, Eliana. Entonces, llegó un momento en que esas declaraciones, la comunidad internacional dijo, no, un minutito, es una norma erga omnes, es una norma imperativa, es una costumbre internacional y cogens. No se puede jorobar con la declaración. ¿Sí? ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. No, por favor. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, sigamos entonces. A ver, creo que la semana pasada, porque ahora me están viendo algunos recuerdos, habíamos quedado en esto de, yo les comenté que durante un periodo de tiempo existió la norma, porque a ver, cuando uno somete una cuestión, a ver, cuando uno tiene un conflicto, ¿cuáles son los extremos que se presentan? La norma fuente, que yo digo violentada, ¿sí? Y un tercero, que va a ser el órgano juez, ¿no es cierto?, que va a dirimir. El juez, en este caso, es el mecanismo de control. ¿Está bien? La norma fuente es la base jurídica en la que yo digo, che, esto, yo siento que esta es la norma que a mí se me violentó. Esto es un principio básico del derecho. Yo no puedo acudir a un mecanismo de solución de controversias si no tengo identificado qué norma, si no puedo alegar una norma, y por otro lado, ¿ante quién? ¿Comparten esto conmigo? ¿Todos? Sí, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. Si seguimos esta línea de reflexión, entonces decimos, bueno, de 1948 en que aparece la declaración, recuerden que una declaración no entra en vigor como un tratado. Una declaración aparece, se firma, se aprueba y ya está. ¿Sí? Porque es un texto declarativo. Después vemos qué suerte corre esa declaración, pero por lo pronto es eso, nada más. ¿Estamos? Claro. Hasta 1959 pasaron 11 años. Durante esos 11 años, las denuncias, las alegaciones, las alegadas violaciones a los derechos de la declaración iban repartiéndose entre los diferentes órganos de la OEA y se advertía que nadie tenía competencia para poder trabajar esto. No había un mecanismo o un órgano específico para decir, vamos a recibir, yo me voy a encargar de... No. Entonces, ¿qué hizo la OEA? En 1959 dice, ya está, vamos a crear, esto fue en la quinta reunión de ministros de Relaciones Exteriores, es un órgano, ¿no? De la OEA, se reúne en Chile y dice, vamos a crear, y se creó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después háganme acordar que les comente el caso de los rugbyers, que su abogado acudió a la comisión ahora. Después les voy a contar, háganme acordar antes que termine la clase. El asunto es que la comisión se crea como un órgano subsidiario. A ver, y esto es muy importante también que lo tengan en cuenta. Las organizaciones que hemos visto tienen órganos principales,
y órganos subsidiarios. Los órganos principales son aquellos que creó el estatuto de creación, que creó el estatuto, que generó el estatuto que constituyó esa OEA, para esa organización, perdón, en este caso la OEA, y quizá algún protocolo que después puede darse, ¿no? Pero lo cierto es que son los que crea la propia organización. Los subsidiarios son aquellos que crean los órganos principales. Quiere decir, los órganos principales van creando órganos subsidiarios que colaboren con la labor de ese órgano principal, de acuerdo, de conformidad a lo que establece el Estatuto Constitutivo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1959, en 1960, la Comisión dicta su propio reglamento y entra a trabajar. ¿Cuál era la misión de la Comisión? ¿Cuál les parece a ustedes que era la misión de la Comisión, Eliana? Filtrar los casos que llegan a la Corte. ¿Filtrar o recibir? No, la Corte no existía. La Corte no existía. Estamos en el 1959. A ver si había una violación de algún derecho humano, revisar si había alguna violación. Claro, a ver, la comisión ¿qué era? El órgano que recepcionaba todas las denuncias relacionadas con violación ¿a qué fuente jurídica? A la declaración. A la declaración. Porque el único texto que existía era la declaración. Sí. Ante esto, todos los Estados miembros de la OEA quedaban sometidos a que efectivamente puedan ser denunciados. Sí. ¿Entienden? Porque no se es parte de una declaración. La declaración tiene efectos para todos los miembros. ¿Vamos bien? ¿Todos? Perfecto. Aquí, que en esa inteligencia entonces es conveniente que ustedes entiendan que la comisión, en ese caso, actúa bajo el denominado mecanismo extraconvencional. ¿Por qué mecanismo extraconvencional? Porque no hay una convención que la abarque. Es un mecanismo que nace desde la organización y en este ir acomodando las cosas termina situado de esta manera. ¿Sí? Esta es la razón por la cual en este mecanismo, por ejemplo, Estados Unidos hoy no es un miembro, no es un Estado parte de la convención, que ahora vamos a hablar, pero sí es Estado miembro de la organización. La comisión puede recibir aún hoy alegadas violaciones, denuncias por alegadas violaciones en contra de Estados Unidos, en la medida que quien alegue esa violación tome como fuente jurídica la declaración. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Sencillamente porque Estados Unidos no es parte de la posterior convención que ahora vamos a hablar. ¿Vamos bien? Muy bien. Aquí que entonces en esta inteligencia ocurre lo siguiente. Pasa el tiempo y en 1967, en el Protocolo de Buenos Aires, ¿sí?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deja de ser un órgano subsidiario y pasa a ser un órgano principal. ¿Sí? Y a ustedes, Gonzalo, ¿cuál te parece que es la consecuencia de esto, si es que tiene alguna consecuencia? ¿O por qué pasó esto? ¿Gonzalo está? ¿Gonzalo tiene audio? Marcelo. No, acuérdate que no tiene micrófono. ¿Gonzalo tiene audio? Sí, pero no tiene micrófono. Ah, bueno, entonces no le puedo preguntar. Claro, va a tener que contestar por el chat. Bueno, entonces, Aldo. Sí. Cuéntanos. La consecuencia de que se haya convertido en un órgano principal. Sí.
¿Que puede crear otros órganos subsidiarios de Ok, control? pero a ver, eso está bien, muy bien, pero digo, vamos a ir primero por la causa. ¿Por qué les parece a ustedes que la Comisión Interamericana en el 67, momento de gobiernos dictatoriales, adquiere el nivel de órgano principal cuando antes era subsidiario? No sé. Y porque Ajá. le quisieron dar más preponderancia al tema de los derechos humanos. Claramente. A ver, el tema de derechos humanos, desde la mirada de la comunidad internacional, estaba en crecimiento. Era tan grande la cantidad de denuncias, era cuantioso el número, era altísimo el número de denuncias, que la organización regional dijo, no, esto no puede ser un órgano subsidiario. Tenemos que hacerlo órgano principal, hay que dotarlo de digamos, de una partida propia de dinero, tiene que tener más prestigio, digamos, ¿no? Ser un órgano principal. No es lo mismo que ser un órgano subsidiario. ¿Está bien? Y el tema de derechos humanos merece que sea tratado por un órgano principal de la OEA. ¿Está bien? Se reforma el Tratado de Bogotá del 48 a través del Protocolo de Buenos Aires del 67 y la Comisión pasa a ser un órgano principal. ¿Bien? Sí. Sigue, desde el punto de vista funcional, sigue recibiendo igual denuncias que aleguen violaciones a la declaración, porque no existía otra norma jurídica. Ahora bien, en el 69, en San José de Costa Rica, se abre la firma, en realidad se abre la firma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el común de la gente lo denomina Pacto de San José de Costa Rica. La realidad es que, para los que entendemos esto, el texto de la declaración, entre ustedes y yo, por supuesto, es Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué hace esta convención? ¿O qué contiene? Básicamente, todos los derechos de la declaración los reconoce, ¿sí? Los amplía. ¿Vamos bien? Sí. Y crea un mecanismo convencional de protección a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque dota a la Comisión de la facultad de recibir ahora denuncias relativas a derechos consagrados en la Convención. ¿Se entiende, Lucas? Perfecto. Entonces, a ver, como aparece la Convención, entonces la Comisión tiene como una doble funcionalidad. Una que es convencional y la otra es extraconvencional. La convencional va a ser cuando el Estado involucrado sea parte de la Convención. Y la extraconvencional, ¿sí?, cuando el Estado no sea parte de la Convención, pero sea miembro de la OEA. ¿Va bien? Sí. Entonces, la gran cuestión acá, porque, a ver, ahora después vamos a trabajar eso. A ver, la Convención aparte crea un nuevo órgano, que ¿cuál es su naturaleza jurídica? Es un órgano convencional, es un órgano creado por la Convención, ni siquiera subsidiario, es convencional. ¿Está bien? No lo creó un órgano, sino que lo creó la OEA en una convención, ¿sí? Y lo cierto es que estamos hablando nada más ni nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Esta Corte, que tiene su sede en Costa Rica, tiene dos funciones: dictar sentencias Opiniones consultivas. y las opiniones consultivas, tal cual. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? Acá se impone distinguir cuál es la diferencia
entre un sistema y otro. Digo, entre un mecanismo y otro, porque todo es el sistema americano. Pero entre un mecanismo y el otro, entre el mecanismo de carácter no convencional, extraconvencional y el carácter convencional. Porque es el mismo órgano de origen. No puede llegar ningún caso a la Corte si no pasa por la comisión. Primero a la comisión. Entonces la comisión termina entendiendo todos los casos y decide si lo va a enmarcar como una violación a la declaración o una violación a la convención. A vos, Enrique, ¿qué te parece que sería como más conveniente a los fines del peticionario? Si el Estado, hablamos de si el Estado es miembro, perdón, si es signatario del pacto, hablamos en ese caso. Tendría que ser ratificante. Digo, yo recibo yo soy la comisión. Ratificante, sí. Bien, correcto. yo soy la comisión, yo recibo una petición. Sí. Y tengo que decidir por cuál de los caminos voy a seguir, si el extraconvencional o el convencional. A eso iba. A los efectos, escuchá la pregunta, a los efectos del peticionario, ¿qué le convendría más? Bueno, pero a los efectos del peticionario, supongamos, si el peticionario es, por ejemplo, norteamericano, lamentablemente no perfecto eso, pero pará. Pero escúchame, hablemos de conveniencia, no hablemos de mirada jurídica, de conveniencia. Yo creo que para mí, sinceramente, convendría ¿cómo le diría? Al peticionario le convendría que le sea aplicada la convención, más que la declaración. No, significa que el mecanismo más favorable, perdón, un minuto, el mecanismo más favorable para el peticionario sería el convencional, clarísimo. El punto es que no queda a capricho discrecional de la comisión. Era lo que querías decir. Sí. Claro, a ver, esto va a depender de si el denunciado Estado es parte o no de la convención. Lo que sí nos queda claro es que nadie se salva de la comisión. Si no nos agarra por la convención, nos agarra por la declaración, pero nos agarra igual. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, hay que reflexionar por qué podemos aseverar con tanta fuerza que conviene más el convencional. Pues por lo siguiente, en los términos de la convención, el Estado, la comisión, perdón, luego del informe final donde luego del informe del artículo 50, no del 51, que es un informe donde decide sobre el fondo de la cuestión, ¿sí? Si hubo o no hubo violación, puede elevar el caso a la Corte. Correcto. En la medida que el Estado, que está como denunciado, ¿sí?, haya aceptado la jurisdicción de la Corte. Sí. Si no, no. Porque la jurisdicción de la Corte hay que aceptarla expresamente. Sí. Cuando nosotros, a través de la Ley 23.054, nos hicimos Estado parte de esta convención, hicimos reservas que después les voy a contar, y aceptamos la jurisdicción de la Corte. Sí. Brasil aceptó la jurisdicción de la Corte en el año 2000, si mal no recuerdo. ¿Sí? Quiero decir, cada Estado va actuando con arreglo al principio soberano de decisión de sus actos, ¿no? Digamos, como quiere. Estados Unidos ni es miembro, ni es parte. Canadá es parte, pero creo que no aceptó todavía la competencia de la Corte. En fin, después eso lo podemos ver, ¿sí? No me acuerdo todos, pero creo que Canadá tampoco aceptó la competencia. No estoy seguro de eso. Bueno, después lo corroboramos. El punto es que tengo más chance de obtener una sentencia, ¿sí?, que tiene el peso de una sentencia, si voy por el mecanismo convencional. Pero como bien dijo Enrique, para eso tiene que darse que el Estado sea parte de la convención. ¿Sí? El informe que elabora la comisión en los términos del mecanismo extraconvencional es una recomendación que hace la comisión y que después cada Estado verá cómo la resuelve. ¿Qué hace con eso? ¿Se entiende? Pero tiene
en la tradición de los sistemas de protección de derechos humanos como más, es más liviano, por decirlo de alguna manera. No es vinculante. Claro, el tema de vinculante o no, eso va a depender digamos, de la legislación de cada Estado. Pero por lo pronto, desde el punto de vista del derecho internacional, yo como internacionalista tengo que decir sí es vinculante. El punto es que no hay una norma que lo diga. ¿Se entiende? Yo lo tengo que decir porque, a ver, no solamente lo pienso, porque yo creo que esto no es un juego de chicos, entonces cuando me conviene, digo sí, está buenísimo, cuando no me conviene, digo no, yo no te acepto, porque la verdad que esto yo no lo tomé como una norma jurídica. A ver, no, ¿está bien? Entonces, pero no existe una norma concreta que diga, más allá de que después la comisión se encargó de sacar muchos dictámenes, y bueno, después hubo hacia esta época más conciencia de la necesidad de cumplir los informes de la comisión. Lo cierto es que aún hoy no existe una norma específica que diga esto es norma vinculante. No me refiero a la declaración, sino al informe de la comisión. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Entonces conviven estos dos mecanismos, los extraconvencionales con el convencional, ¿sí? Que tienen común denominador órgano, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? La comisión tiene su sede en Washington desde el 59, en la 18IF de Washington, un edificio hermoso que tiene 2 pisos para la comisión, o 3, no me acuerdo ahora, creo que 2. Bueno, y la Corte, cuando se conforma, pobre Corte, yo les cuento que es muy importante, en el 69 se abre la firma, en el 78 entra en vigor la convención. ¿Está bien? 9 años después. Hasta que los estados ratificaron, ahí entró en vigor. ¿Está bien? La primera corte se conforma en el 79. Cuando se conforma la primera corte, pobre corte, ilusa la corte, dijo, vamos a ir a Washington para estar comisión y corte juntitos. ¿Qué creen ustedes que pasó? La comisión le dijo, flaca, andate de acá, acá hay un solo órgano que se va a encargar de la protección de los derechos humanos y soy yo. Y la comisión, la corte, anduvo boyando por el continente para buscar una sede, hasta que Costa Rica se apiadó de la corte y le dijo, vení acá, por favor, que acá te creamos, acá te vas a quedar, y por esa razón tiene su sede en San José de Costa Rica. Porque la relación entre la comisión y la corte, yo digo siempre que es una relación histérica. Hoy no está Sebastián porque estaba con otras actividades, pero después le vamos a pedir que nos hable de la histeria. Digo que es una relación histérica. Te quiero, no te quiero, dale, vení, dale, vamos, no seas tonta. Se llevaron muy mal siempre, aún hoy, se llevan muy mal. Porque tienen como, a ver, tomaron naturalezas muy diferentes. La comisión es un órgano que mucha doctrina, muchos importantes pensadores dicen, es político esto. ¿Entiende? Yo no voy a expedirme al respecto en este estado. ¿Sí? Dentro de media hora quizás sí, pero ahora no. La Corte es más jurídica. A ver, tienen como fisonomías diferentes. La Corte es pobre. Vos vas a hacer una pasantía a la Corte y tenés que llevarte una resma de papel para que puedan fotocopiar. ¿Se entiende? La comisión tiene plata, la comisión está en Washington. A ver, no le falta nada. Y aparte la comisión es órgano principal y la pobre corte es un órgano que no tiene nada que ver con el principal, no es, ni se la asoma. ¿Vamos bien? Digo, un vínculo muy difícil al punto que la comisión tardó 10 años en mandarle el primer caso contencioso. 10 años, que fue el caso Velázquez Rodríguez. Sí, Honduras. Contra Honduras, tal cual. ¿Entienden? Porque la comisión no quería que labure la Corte. Porque no la quería. A ver, la Corte era inservible. En el medio, yo no me acuerdo ahora, creo que fue en el año 84, 83, no me acuerdo la verdad, después ustedes verifíquenlo esto. ¿Y cómo se llamaba el caso? Bueno, ya me va a salir.
Costa Rica, nuevamente tratando de salvar a la Corte, se demanda a sí misma. Ah, sí. El caso Viviana Gallardo, si mal no recuerdo es. Se demanda a sí misma. ¿Es ese Enrique o me estoy equivocando? Lo confirmo ya, pero sí, sé que creo porque lo hemos estudiado inclusive. Me parece que es Viviana Gallardo, pero bueno, si no me estoy equivocando en el caso, les pido disculpas. Ya lo El punto es confirmo. que se demanda a sí misma. Pero sí. Porque no pasa por la comisión. Costa Rica quería que la Corte laburara, digamos, que la Corte dictara una sentencia contenciosa. Entonces, ¿qué hace la Corte? Le da una cachetada de guante blanco a la comisión, porque la Corte declara el caso inadmisible, Sí. porque no pasó por la comisión. Se la devuelve a la comisión, ¿se entiende? Digamos, la Corte fue muy jurídica siempre. Ni aun cuando le convenía para poder hacer algo, la Corte aceptó esto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Me siguen? Sí. Sin embargo, entre que entró en vigencia la Corte y cuando dicta la sentencia de Velázquez Rodríguez contra Honduras el 1988, la Corte trabajó muchísimo la función consultiva. Dictó opiniones consultivas, no es que no trabajó. Pero ¿cuál es la diferencia entre una opinión consultiva y una sentencia vinculante? Perdón, profesor, sí, Viviana Gallardo. Viviana Que Gallardo, ahí está. Rechazada justamente por no haber cumplido ese paso procedimental. Claro, con los artículos 46 al 50 de la Convención, que es Los requisitos de admisibilidad. Claro, los requisitos de admisibilidad. Entonces, digamos, nunca pasó por la comisión. El caso, en América, el legitimado activo, la legitimada activa para llevar un caso a la Corte es solamente la comisión.